Era una tarde cualquiera a las afueras de Albacete, una de esas en las que el sol castiga sin compasión, y el viento seco parece arrastrar consigo las historias olvidadas de las calles. Andrés Iniesta, con gorra y gafas de sol, paseaba con discreción por las afueras del pueblo, intentando mantener un perfil bajo. Después de semanas intensas de compromisos, entrevistas y entrenamientos, necesitaba desconectar, recordar sus raíces, volver a sentir el polvo bajo los pies. Condujo su coche hasta una zona industrial algo abandonada, donde algunos talleres y chatarrerías aún sobrevivían como testigos de otra época. No tenía un rumbo claro, solo deseaba perderse por un rato. Mientras caminaba por uno de esos lugares, se topó con una chatarrería que parecía resistirse al paso del tiempo. «Desguaces el puente», decía el cartel oxidado. Por algún motivo, Iniesta sintió curiosidad y decidió entrar. El lugar estaba lleno de chatarra apilada, vehículos oxidados, piezas de motores, ruedas sueltas, pero en medio del caos, había un rincón que capturó su atención. Un viejo vehículo, una ambulancia de los años 90, con la pintura descolorida, los neumáticos reventados y los cristales cubiertos de polvo. No había nada especial en ella, o eso parecía. Sin embargo, frente al vehículo, un hombre mayor estaba de pie, inmóvil, observándola con una mezcla de nostalgia, tristeza y ternura que Iniesta no pudo ignorar. El hombre, de unos 70 años, vestía ropa humilde pero limpia. Su rostro curtido por el sol tenía las marcas del tiempo y las arrugas de muchas historias. No lloraba, pero sus ojos brillaban con una humedad contenida. Iniesta lo miró durante varios minutos desde la distancia, sin interrumpirlo. Era evidente que ese vehículo significaba algo más para él que un simple montón de chatarra. Cuando el hombre se dio la vuelta para marcharse, pasó cerca de Iniesta y le dedicó un leve saludo con la cabeza. Fue entonces cuando apareció el encargado del desguace, un hombre corpulento de unos 50 años que, al reconocer a Iniesta, se le acercó con una sonrisa tímida. «No es habitual ver a alguien como tú por aquí, Andrés», le dijo en voz baja. Iniesta sonrió, como siempre, con humildad, y señaló la vieja ambulancia. «¿Qué historia tiene ese vehículo?», preguntó con curiosidad. El encargado suspiró, miró hacia donde se había ido el anciano y comenzó a relatar. «Ese hombre se llama Julián. Durante más de 20 años, fue conductor de esa ambulancia. No era una ambulancia oficial, no trabajaba para ninguna empresa ni hospital. Era suya. Compró ese vehículo cuando apenas podía permitírselo, lo arregló con sus propias manos y lo convirtió en su herramienta de ayuda. Cada vez que había un accidente, una urgencia, una necesidad en el pueblo o en los alrededores, Julián aparecía con esa ambulancia. Día y noche. Sin cobrar nada. Solo por ayudar. Salvó vidas, llevó ancianos al hospital, transportó medicinas a zonas rurales, acompañó a mujeres embarazadas en mitad de la noche. Nunca pidió nada a cambio». Iniesta, en silencio, escuchaba cada palabra. Su expresión se fue transformando del interés a la admiración. «¿Y por qué está aquí ahora?», preguntó. «Hace unos meses, la ambulancia dejó de funcionar. El motor no daba más, los frenos fallaban, era peligrosa. Julián la trajo aquí porque no podía arreglarla, y tampoco quería verla pudriéndose frente a su casa. Pero no viene a venderla. No ha firmado los papeles. Solo viene, se sienta frente a ella, y recuerda. Yo creo que le duele más haberla traído aquí que cualquier otra cosa en su vida», respondió el encargado. Las palabras golpearon a Iniesta con fuerza. Se quedó en silencio, mirando nuevamente hacia la ambulancia. No era un simple vehículo viejo. Era un símbolo. De entrega, de generosidad, de lucha anónima. Iniesta sintió una punzada en el pecho. Era como si el alma del pueblo estuviese encapsulada en esa ambulancia oxidada. Decidió regresar al día siguiente, esperando volver a encontrar a Julián. Y así fue. El anciano estaba nuevamente allí, sentado en una silla de plástico que el encargado le había dejado, mirando fijamente el vehículo. Esta vez, Iniesta se le acercó. «Buenos días», dijo con tono suave. Julián lo miró con una mezcla de sorpresa y reconocimiento. «Buenos días», respondió. «Me llamo Andrés», añadió, aunque sabía que Julián probablemente ya lo sabía. «Lo sé. El mundo te conoce», dijo Julián con una sonrisa apagada. Hubo unos segundos de silencio. Iniesta no sabía bien qué decir, pero se armó de valor. «Me han contado lo que hiciste con esta ambulancia. Quería decirte que me ha impresionado.
que no todo el mundo haría lo que tú hiciste durante tantos años. Julián bajó la mirada. No fue nada. Solo hacía lo que creía correcto. No podía ver a alguien sufrir sin hacer algo. Esa ambulancia era todo para mí. Me permitió ser útil, ayudar. Y ahora, ya no sirve. Como yo. Iniesta sintió un nudo en la garganta. No digas eso. Tú sigues siendo valioso. Y lo que hiciste, ha dejado huella. Aunque tú no lo veas. Julián no respondió, solo asintió levemente. Iniesta se despidió con respeto y volvió a su coche. Pero en su mente, algo se había encendido. No podía dejar que esa historia terminara así. Un hombre que había dedicado su vida a ayudar a los demás, no podía despedirse de su labor con una ambulancia en ruinas. Así nació en su interior la semilla de una idea. Pasó los días siguientes investigando. Habló con el encargado del desguace, con algunos vecinos, incluso con antiguos pacientes que habían sido ayudados por Julián. La historia era aún más grande de lo que imaginaba. Un hombre que había pasado desapercibido por las cámaras, que nunca buscó fama ni recompensa, había sido durante 2 décadas el ángel guardián de los caminos rurales de su región. Y ahora, su herramienta de ayuda yacía en el olvido. Fue entonces cuando Iniesta tomó una decisión. Si Julián no podía seguir ayudando con aquella ambulancia, al menos podía devolverle la ilusión. No bastaba con reparar el vehículo. Merecía algo nuevo, digno de su legado. Llamó a su equipo, contactó con una empresa de vehículos médicos, y comenzó a planificar la sorpresa. Una ambulancia nueva, moderna, equipada, lista para servir nuevamente. Si Julián aún tenía fuerzas para continuar, o al menos, para recordarle que su bondad no había pasado desapercibida. Mientras tanto, Julián seguía visitando la chatarrería cada tarde, como quien visita la tumba de un viejo amigo. Lo que no sabía era que el destino estaba a punto de recompensar, aunque fuera en parte, tantos años de servicio desinteresado. Iniesta no pudo dormir bien esa noche. La imagen del anciano con la mirada perdida en el chasis oxidado de una ambulancia lo había perseguido como un eco que no cesa. A pesar de estar en Zaragoza por compromisos de negocios relacionados con la academia de fútbol que pretendía abrir en esa región, la figura de Julián, el hombre de la chatarra, se había colado en sus pensamientos como una herida abierta que no se cerraba. La mañana siguiente, sin agenda concreta hasta el mediodía, tomó una decisión impulsiva. Canceló su desayuno con los inversores y volvió al depósito de chatarra. Esta vez no se quedó en la entrada. Bajó del coche, saludó al joven que lo había atendido el día anterior y pidió hablar con el encargado. Un hombre robusto, con barriga prominente y gorra sucia, se acercó limpiándose las manos con un trapo grasiento. ¿El señor Iniesta? No esperaba verlo de nuevo por aquí. Buenos días. Ayer vi a un hombre mayor mirando una ambulancia. Me llamó la atención, y no puedo dejar de pensar en él. ¿Podría contarme más? El encargado lo miró sorprendido, como si no creyera que una celebridad del calibre de Iniesta se interesara por una historia tan insignificante. Pero luego asintió, se apoyó en el capó de un coche oxidado y comenzó a hablar. Ese hombre se llama Julián. Viene aquí de vez en cuando. Dice que esta ambulancia fue su compañera de vida durante casi 20 años. Era conductor voluntario en un pueblo a más de 100 kilómetros de aquí. En su juventud, compró esa ambulancia con los pocos ahorros que tenía. Con ella, trasladó a enfermos, mujeres embarazadas, ancianos, sin pedir nada a cambio. La mantenía con cariño, reparaba todo lo que podía con sus propias manos. Pero un día, el motor dijo basta. No tenía dinero para arreglarla, y menos aún para comprar otra. La remolcó hasta aquí con lágrimas en los ojos y la dejó, como quien entierra a un ser querido. Iniesta permaneció en silencio. Cada palabra del encargado parecía clavarle una espina en el pecho. No solo por la nobleza de Julián, sino por la vergüenza de un mundo donde las personas como él quedaban en el olvido. ¿Vive cerca?, preguntó Iniesta. A unas calles de aquí. En un barrio modesto. Pero no espere encontrar lujo ni comodidad. Julián vive solo, en una casa vieja, con más recuerdos que muebles. Sin pensarlo demasiado, Iniesta pidió la dirección. El encargado dudó un instante, pero al ver la sinceridad en los ojos del exfutbolista, la apuntó en un papel. Poco después, Iniesta se encontraba tocando el timbre de una vivienda humilde, con paredes desconchadas y un pequeño jardín que había conocido tiempos mejores.
Julián abrió la puerta, y al verlo, sus ojos se abrieron de par en par, incrédulos. ¿Usted es Iniesta? Sí, señor. Disculpe la intrusión. Vi cómo miraba la ambulancia ayer y no he podido quitárselo de la cabeza. El anciano dudó unos segundos, y luego se apartó para dejarlo pasar. El interior de la casa era tan sencillo como acogedor. Fotos antiguas colgaban de las paredes, muchas de ellas mostrando a Julián junto a personas sonrientes, algunas en camillas, otras abrazándolo con gratitud. ¿Por qué ha venido?, preguntó mientras servía 2 tazas de café. Porque hay historias que no deberían morir en silencio, respondió Iniesta con firmeza. Lo que usted hizo no es solo admirable, es necesario. Me gustaría conocer más. Y así, Julián comenzó a contar. Su historia no tenía épica, pero sí un profundo humanismo. Había trabajado toda su vida como mecánico, pero siempre creyó que su verdadero propósito era ayudar a los demás. La ambulancia la compró con lo que le quedó tras vender el taller. Recorría caminos de tierra, cruzaba montañas, y nunca dejó de responder una llamada de auxilio. Muchos lo consideraban un ángel, pero él se describía como un hombre con 4 ruedas y mucha terquedad. Había asistido a nacimientos en el asiento trasero, acompañado a ancianos en sus últimos suspiros, y hasta había llevado medicinas a aldeas aisladas durante tormentas. Nunca pidió nada, solo una sonrisa de agradecimiento. Y cuando la ambulancia murió, dijo con voz entrecortada, sentí que me moría un poco con ella. Iniesta se quedó sin palabras. Algo en su interior se quebró. Se sintió pequeño ante tanta generosidad. ¿Sabe una cosa, Julián?, dijo finalmente. No puedo quedarme con los brazos cruzados. Personas como usted merecen ser recordadas, apoyadas, honradas. El anciano sonrió, sin entender del todo lo que ese joven hombre planeaba. Lo que no sabía es que Iniesta, al salir de esa casa, ya había tomado una decisión irrevocable. Esa misma tarde, contactó con una empresa de vehículos médicos. No quería cualquier ambulancia. Quería la mejor. Con el interior equipado, con tecnología moderna, con todo lo necesario para que Julián pudiera volver a ayudar, si aún lo deseaba. Y si no, al menos que tuviera en su poder el símbolo de su lucha. También habló con una cadena de televisión local. Sin mencionar nombres, pidió que prepararan un reportaje sobre héroes anónimos. Quería que el mundo supiera lo que un hombre con voluntad y corazón podía lograr sin esperar nada a cambio. En paralelo, encargó a un grupo de jóvenes artistas que restauraran la vieja ambulancia. No para usarla, sino para convertirla en una pieza de museo, como homenaje a los años de servicio silencioso. Sería colocada en la plaza principal del pueblo de Julián, junto a una placa que dijera, a Julián, el hombre que nunca dijo no. Pero antes de todo eso, debía hablar con él. Así que al día siguiente, Iniesta volvió a la casa. Julián lo recibió con una mezcla de alegría y desconcierto. ¿De nuevo por aquí? Iniesta sacó del bolsillo una pequeña caja y se la entregó. Dentro había una llave nueva, con un llavero que decía tu misión continúa. Hay una ambulancia esperándote. Nueva, equipada, lista para rodar. No tienes que volver a las carreteras si no quieres. Pero es tuya. Y si decides usarla, estaré ahí para ayudarte. Julián no supo qué decir. Sus labios temblaban, sus ojos se llenaron de lágrimas. Tomó la llave con manos temblorosas y la apretó contra el pecho. No merezco tanto, murmuró. Usted merece esto y mucho más. El mundo necesita ejemplos como el suyo. Julián se levantó, abrazó a Iniesta con fuerza, y durante varios segundos, ninguno de los dos habló. Afuera, en la calle, un grupo de niños jugaba al fútbol, ajenos a lo que sucedía en esa pequeña casa. Iniesta miró por la ventana. Sonrió. Pensó en su carrera, en los trofeos, en los estadios. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que había hecho algo verdaderamente grande. Los días siguientes a la entrega de la ambulancia fueron un torbellino de emociones para Julián. Durante años había vivido en el anonimato, convencido de que su historia no interesaba a nadie, que el tiempo y el olvido eran los únicos testigos de sus esfuerzos pasados. Pero ahora, con la llave en la mano y la posibilidad de volver a las carreteras, su vida se había transformado por completo. No por la maquinaria moderna o el gesto generoso de Iniesta, sino porque por primera vez sentía que su bondad había sido vista, reconocida y valorada. La noticia corrió como reguero de pólvora por el pueblo.
Los vecinos, muchos de los cuales habían sido testigos directos de la labor incansable de Julián, comenzaron a acercarse a su casa. Algunos llevaban flores, otros cartas de agradecimiento. Incluso los niños, que antes apenas le saludaban al pasar, ahora se detenían a escucharlo contar historias de sus viajes en la vieja ambulancia. Una mañana, una mujer joven tocó a su puerta con un bebé en brazos. Se llamaba Lucía, y su madre había sido trasladada por Julián durante un parto complicado muchos años atrás. Entre lágrimas, le confesó que si no hubiera sido por su ayuda, ella no estaría viva. Julián la abrazó conmovido, y por primera vez sintió que su trabajo había dejado una huella imborrable. Mientras tanto, Iniesta no se alejó. Regresaba cada pocos días, no como figura pública, sino como amigo. Se sentaban en el jardín, compartían café y anécdotas, y juntos reflexionaban sobre la importancia de las acciones silenciosas. Iniesta, conocido por su humildad en el campo, encontraba en Julián una versión mayor de sí mismo, alguien que había dedicado su vida a los demás sin esperar nada a cambio. Una tarde, Julián le confesó su mayor temor. «Tengo ya muchos años, Andrés. No sé cuánto tiempo podré seguir al volante. No quiero que esta nueva ambulancia se oxide en mi cochera como la anterior». Iniesta, tras un breve silencio, tuvo una idea. Propuso que Julián se convirtiera en mentor de una nueva generación de voluntarios. Podrían crear una pequeña asociación en el pueblo, capacitar a jóvenes en primeros auxilios y atención de emergencias. La ambulancia sería el símbolo de ese proyecto, y Julián, su corazón. Al principio, Julián dudó, pero al ver el entusiasmo de Iniesta, aceptó. La iniciativa comenzó de manera modesta. 3 jóvenes, una sala comunitaria, y muchas ganas de aprender. Julián les enseñaba con pasión, compartía anécdotas, explicaba cómo mantener la calma en situaciones críticas. Pronto, el grupo creció. Se sumaron médicos jubilados, enfermeros en formación, incluso padres de familia. La ambulancia, impecable, comenzó a recorrer las calles del pueblo, no solo para atender emergencias, sino para visitar ancianos solos, trasladar a pacientes a hospitales lejanos o participar en jornadas de salud. Julián, aunque ya no conducía todo el tiempo, siempre estaba presente. Con su chaleco reflectante, su gorra vieja y su sonrisa de siempre, se había convertido en un referente. Iniesta, por su parte, decidió documentar la historia. Con ayuda de un pequeño equipo audiovisual, grabó testimonios, recorrió los lugares donde Julián había trabajado, entrevistó a las personas a las que había ayudado. El documental, titulado La llave del corazón, se estrenó en una televisión regional y pronto captó la atención de medios nacionales. A raíz del documental, llegaron donaciones, voluntarios de otras provincias, y propuestas para replicar el modelo en otros pueblos. Pero Julián insistía en una cosa: esto no se trata de mí, se trata de hacer el bien. Si la historia inspira, que sea para actuar, no para aplaudir. Y así fue. La historia de Julián trascendió, no como un acto de caridad de una estrella del fútbol, sino como el renacimiento de una vocación que había sido enterrada por el tiempo y el olvido. La ambulancia se convirtió en un símbolo de esperanza. La llave, en un emblema de compromiso. En una ceremonia modesta pero emotiva, el ayuntamiento del pueblo inauguró una plaza con el nombre de Julián. En el centro, una escultura de bronce representaba una mano extendiendo una llave. Y en la placa se leía: «A quienes abren puertas con el corazón». Julián, con lágrimas en los ojos, abrazó a Iniesta ese día. No dijo mucho, solo una frase: «Gracias por ver lo que nadie ve». Y Iniesta, con voz baja, respondió: «Gracias por enseñarme lo que realmente importa».